el objetivo general, el curso de redes ópticas, que les va a permitir pues a ustedes identificar los componentes que constituyen un sistema óptico, aplicar los criterios adecuados para el despliegue y el mantenimiento de una red óptica, ¿no? Para cumplir ese objetivo general, entonces hay que desarrollar pues tres objetivos específicos, ¿no? Primero, en la primera parte, vamos a estudiar pues, los componentes básicos de un sistema óptico de comunicación, ¿no? Luego, vamos a ver el diseño y despliegue de los enlaces ópticos, características y consideraciones, y luego reconocer las principales tecnologías ya en las redes ópticas. Esos van a ser los objetivos específicos, ¿no? ¿Cuál es el logro de aprendizaje? Cuando terminemos ya de desarrollar todo el curso, entonces ustedes deberán estar pues en condiciones de comprender la teoría que rige el comportamiento de las señales de comunicaciones a través de una fibra óptica como medio de transmisión. ¿De acuerdo? Esa es la idea del logro de aprendizaje, ¿no? El curso, como han visto ustedes, las unidades de aprendizaje son conceptos básicos, fibras y componentes ópticos, sistemas de comunicaciones ópticas y redes ópticas. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar con la primera unidad, que son los conceptos básicos, ¿no? Los que trabajan con cobre, como habíamos indicado hoy en la presentación, sabemos que las redes de cobre también han evolucionado, ¿no? También han crecido, ¿no? Se habla ahora, pues, de categoría 8, ya como estándar, incluso hay categoría 8.1, categoría 8.2, ¿de acuerdo? Donde ya se hablan de llevar pues velocidades grandes, ¿no? 40 o 100 gigabit, por ejemplo, ¿no? Se pueden llevar esas velocidades, ¿de acuerdo? Pero tiene un gran limitante, ¿no? La distancia. Si bien es cierto, ha crecido en velocidad, pero siempre la distancia es 100 metros, cuando consideramos como canal, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a la categoría 8 se usaba pues categoría 1, categoría 64 kilobits por segundo, equivalía pues a una llamada por un alambre de cobre, ¿no? Ya ahora, o en los últimos años podríamos decir, ya no tanto ahora, porque ahora las redes ópticas han evolucionado, las velocidades han crecido bastante. Ayer podríamos decir también, pero no tan ayer como cuando se usaba el alambre de cobre, 2.4 gigabit equivalente a 32.000 llamadas a través de una fibra óptica monomodo. ¿Estamos? El mañana dice ahí, yo diría ya el presente, ¿de acuerdo? El presente ya, y qué nos va a deparar el futuro. Como le digo, últimamente han salido unas normas que llevan unas velocidades, pero incluso se van a llegar a lo que es terabit por segundo ya, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el mañana dice el presente, diríamos, 2.4 gigabit equivalen a 32 millones de llamadas con fibra monomodo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de cómo han evolucionado las comunicaciones, ¿no? Haciendo un poquito de historia, ¿de acuerdo? Para que ahora estemos aprovechando el fruto, ¿no? De velocidades, distancias y capacidades enormes con las comunicaciones y en especial con el cable de fibra óptica, digamos, no es hace unos años, ¿no? O sea, miren, esto ya tiene una historia de hace cientos de años. O sea, la esencia de utilizar el medio para transmitir luz, esa esencia se dio en el año 1626 con Snell, ¿no? Cuando pronuncia su famosa ley de reflexión y refracción de la luz, ¿de acuerdo? También llamada la ley de Descartes, ¿no? En la cual él hizo, digamos, su demostración, digamos, física, podríamos decir, ¿no? En la cual él indicó que si se tenía dos medios con índices diferentes, ¿no? ¿No? Por ejemplo, podemos decir, este es agua, este es aire, ¿no? Este es vidrio, este es aire, y así, ¿de acuerdo? O sea, cuando un material es más denso, entonces su índice de refracción también es más grande, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver qué es el índice de refracción, pero como adelanto, el índice de refracción no es otra cosa
que la relación que existe de la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que el índice de refracción es un valor adimensional, ¿no? Acá tenemos metro por segundo y la velocidad en el medio metro por segundo. Entonces nos da un valor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando la velocidad aumenta? Cuando la velocidad aumenta, entonces el índice baja, ¿cierto? Entonces, quiere decir que en un material denso, la velocidad disminuye. Y en un material, mejor dicho, en un material más denso, la velocidad disminuye. Y en un material menos denso, ¿qué va a pasar? Miren, por ejemplo, miren, acá en este material si aumenta la velocidad, ¿qué pasa? Baja la densidad. Baja la densidad. Entonces, ahí está el valor del índice de refracción. ¿Quién tiene menor índice de refracción, por ejemplo? El aire. El aire tiene menor índice de refracción, ¿no? El aire que normalmente se conoce como N sub 0, ese valor es 1, por ejemplo. La fibra óptica, como por ejemplo el índice del núcleo, su valor ya es, por ejemplo, 1.44 o 4.45, por ejemplo, ¿no? Un valor práctico, ¿de acuerdo? El índice del revestimiento es un poquito menor, por ejemplo, 1.44, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley, ¿qué significaba? Esta ley, pues, significaba que si dos materiales, por ejemplo, N1 era más denso que N2, entonces en ese caso se producía la reflexión. Pero si sucedía lo contrario, entonces se producía el radio pasaba el medio cuando N1 es menor a N2, este medio es menos denso y N2 es más denso, entonces el rayo de luz traspasaba la frontera entre los medios y se quebraba. Entonces a eso se le llama refracción. Entonces esa es la idea, miren, de reflexión y refracción. ¿Qué nos interesa a nosotros más adelante? La reflexión. Que los rayitos de luz queden confinados y vayan rebotando y así se haga pues la propagación de la luz. ¿Estamos? Esa es la idea, ¿no? En el año 1626 se pronuncia, entonces, hay que recordar la famosa ley de Snell, conocida también como la ley de Descartes. Pero eso no era suficiente, ¿no? O sea que se quería más información. Entonces, unos años después, miren, en el mismo ciclo, en el año 1668, Isaac Newton hace experimentos con la luz. Entonces, la idea es cómo se comporta la luz. Porque según cómo se comporte la luz, lo vamos a poder estudiar y hacer la demostración matemática, ¿no? Si la luz, por ejemplo, es una onda, o si la luz es un rayo, ¿de acuerdo? Entonces, algunos, posteriormente, se indica pues que la luz tenía doble comportamiento, pero ese doble comportamiento de estudiar la luz se hacía un poco complejo, depende de cómo lo estudiamos, ¿no? Por ejemplo, si lo estudiamos el comportamiento de que la luz es una onda, entonces ese comportamiento es un poco más complejo, ¿no? Porque sabemos que la onda se mueve en el espacio, ya no está en el plano, sino va a tener pues 3 dimensiones. Y justamente va a ser más adelante un problema para la luz, ¿no? Porque sabemos que la luz, cuando se emite de un transmisor a través del emisor, no es que se bote un haz de luz, sino son miles, hasta cientos de miles de haces de luz que se pueden emitir. Y entonces, como tienen un comportamiento de onda en el espacio, entonces sabemos que la onda, las ondas que van en un plano, si nosotros dibujamos el espacio así, ¿no? Sabemos que, miren, este es un plano, y este de aquí es otro plano. Entonces tenemos un plano horizontal y tenemos un plano vertical, que hacen, que pueden hacer, digamos, o hacen un ángulo de 90 grados, o sea, pueden ser perpendiculares. Entonces voy a tener una onda así y una onda así. Entonces podemos decir que cuando arranca la onda, el haz de luz, ¿no? Vemos que están en fase, pero cuando ya la onda se va desplazando, entonces esta onda de aquí en el plano horizontal se va a desfasar respecto al plano horizontal. Entonces ese es un gran problema. Y se ha agravado cada vez, se ha hecho cada vez más crítica, sobre todo para las redes de alta velocidad, tanto para fibras multimodo como para fibras
monomodo, ¿no? El famoso PMD, que significa dispersión por modo de polarización, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el desfasaje de las ondas que están en el plano vertical respecto al plano horizontal. Y mientras esa composición de ondas de muchos haces avance en la distancia, entonces va a encontrar todavía otro factor negativo, la diferencia de índices. Ya lo veremos más adelante. Esa diferencia de índices produce también PMD, dispersión por modo de polarización. Polarización horizontal, polarización vertical. ¿De acuerdo? Si las dos polarizaciones están en fase, entonces se habla de una polarización circular, que eso es lo ideal, pero no va a ocurrir por las características mismas de fábrica que viene la fibra, ¿no? Ha tenido que pasar casi 200 años, ¿no? En el año ya 1870, ¿no? Tildak demostró ya que la luz podía ser condicionada dentro de un chorro de agua, ¿no? Entonces hizo una experiencia sencilla, pero muy ingeniosa para aquellos entonces, ¿de acuerdo? En la cual, por ejemplo, llenó un cubo de agua, ¿de acuerdo? Hasta una proporción, hizo un agujerito en este lado, ¿no? Y digamos, por ese agujerito comenzó a salir el chorrito de agua, e inyectó luz con un foquito a través del vidrio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que el haz de luz seguía, digamos, el camino del chorrito de agua. Sabemos que el agua es más denso que la luz, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, el haz de luz hacía reflexión. Entonces, esta gran prueba que se hizo, un invento en su momento, ¿no? Entonces se vio de que efectivamente la luz, o sea, se podría transportar la luz. Entonces, si la luz se podía transportar, entonces ya comenzaron posteriormente a hacerse pruebas para llevar información en la luz. Entonces, de esa manera, a través de luz se lleva información. Y sabemos, pues, que la luz se mueve, pues, cercano a la velocidad de la luz. ¿Estamos? Vamos a ver más adelante que hay una formulita en la cual vemos que la longitud de onda, ¿no? Que se da en metros, ¿de acuerdo? Tiene que ver con dos factores, con la velocidad de la luz, c, que sabemos es una constante y que se da en metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Sobre la frecuencia, ¿de acuerdo? Y la frecuencia sabemos que es la inversa del segundo, o en otras palabras es el hertz, pero el hertz es la inversa del segundo. Entonces vemos aquí, este segundo pasa arriba y vamos a ver que se simplifica y me sale lambda, metros. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud de onda, porque ¿cuál es la característica? Miren, cuando estudiamos redes eléctricas, siempre tomamos como referencia la frecuencia, ¿cierto? En redes ópticas, si bien es cierto, también la luz oscila a una frecuencia, lo que acá más interesa ya es la longitud de onda. O sea, la longitud de onda lo que hace es ver que efectivamente el haz de luz se mueve y yo lo puedo medir cuánto se está propagando, ¿de acuerdo? Entonces, la longitud de onda se da en metros, es la longitud de onda de operación, que más adelante ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, la longitud de onda es la relación en la división de la velocidad de la luz respecto a la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, entonces la longitud de onda, ¿qué pasa con la longitud de onda? Disminuye. ¿Estamos? Esa es la idea. Por eso, el tamaño de longitud de onda para fibras ópticas son valores muy pequeñitos, ¿no? Nanómetros. ¿De acuerdo? Ya lo estudiaremos más adelante en su momento. Luego, miren, comenzó a desarrollarse, digamos, más inventos. En el año 1910, Odros y David estudian el aspecto de la guía de onda dieléctrica, se experimenta con la guía de onda dieléctrica. En Inglaterra y en Estados Unidos comienzan a patentarse ya sistemas para transmitir imágenes por video de fibras, ¿no? En el año 34, Norman French hizo el primer intento de conducir luz con fines de aplicación en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Construyó el primer teléfono óptico y logra transmitir audio.
a cortas distancias, con barras de vidrio rígidas. Ahí en el año 36, miren, comienza ya a utilizarse las fibras ópticas en telecomunicaciones en Estados Unidos, en el año 1936. O sea, miren cuántos años han tenido que pasar para recién esos inventos que del año primero como teoría, esencia de, digamos, la propagación de una onda de luz con Snell y después con Newton, cuando ya indica de que la luz tiene un comportamiento ondular, ¿no? Y luego se hace la primera prueba de que la luz se podía transportar, por ejemplo, a través del agua, ¿no? Y que después también se demuestra que es a través del aire, pero tenía muchas pérdidas, como vamos a ver más adelante, y entonces se tuvo que inventar un material para aprovechar la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? En el año 54, Van Heller, Hawking y Company desarrollan la guía de onda dieléctrica cubierta, ¿no? Y miren, en el año 1958 también hay un invento importantísimo también, el rayo láser, ¿de acuerdo? O sea, si bien es cierto, la idea era transmitir luz por el medio, que es la fibra, pero la idea también es de dónde se emite esa luz, ¿de acuerdo? Porque la fibra es algo pasivo. Entonces, la idea es dónde emito yo luz, de qué emito luz. Entonces, en el año 58 se inventa el rayo láser, y sabemos que el rayo láser, miren, los últimos 10 inventos de los cambios que se han hecho mejoras con el láser han ganado premio Nobel, ¿no? Han ganado premio Nobel, ¿no? En física, porque esto se da en física, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en el año 59, gracias al invento de rayo láser, Malman desarrolla la primera aplicación de láser en Hanger Research Laboratories, ¿no? Pero utiliza un material de barra de rubí con una lámpara de flash, ¿no? Utiliza dos espejitos y una inducción para el láser de rubí, una inducción eléctrica, podemos decir, ¿de acuerdo? Para que esa inducción eléctrica se transforme pues en luz, o sea, se refleje, ¿no? Desde aquí hacia este lado y pueda emitirse, digamos, el fotón, el haz de láser. Todavía, digamos, para distancias cortas, con un material pues costoso, pero ya, digamos, se ha movido la luz, miren. O sea, ya se ha emitido la luz de un haz, desde un emisor, el comportamiento de un haz de láser. ¿De acuerdo? Entonces ya se iba por buen camino, ¿no? En el año 62 se comienza a ver más desarrollo en los láser, como láser se comienza a utilizar pues los materiales semiconductores, ¿no? Y se tienen mejores características. Y en el año, miren, 1966, así como el 58, se hizo un gran invento del rayo láser, en el año 66 también hay un hito. Y con ese hito, incluso estos dos científicos ganan el premio Nobel, ¿no? En la cual Kao y Hodman señalan que, ¿cuál era el problema hasta ahora? Ya se podía, digamos, emitir luz, ¿de acuerdo? Primero por el agua se conduce luz, ¿no? Después se ve que con otros materiales se emite luz a través del rubí con una lámpara incandescente, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Las pérdidas, ¿de acuerdo? Y después se fabrica la fibra, pero de vidrio, de un material de vidrio. Y después incluso comienza a fabricarse de plástico. La actual ya es de vidrio, pero es vidrio dopado, mejorado. Entonces, en el año 66, Kao y Hodman señalan que la atenuación observada, dice, hasta entonces en la fibra de vidrio, no se debía a mecanismos intrínsecos, ¿de acuerdo? Sino a impurezas originadas en el proceso de fabricación. Entonces, se tenía que mejorar el proceso de fabricación, ¿no? Ya cuando veamos cómo es el proceso de fabricación de la fibra, vamos a ver que primero se fabrica, ¿no? Una preforma de material, ¿no? ¿De acuerdo? Rociado de un elemento que hace de revestimiento cuando la fibra se estire, ¿de acuerdo? Vamos a ver ya cómo es eso, ¿no? Pero se vio ahí de que cuando la fibra se estiraba, ¿no? Comenzaba a llenarse de impureza la fibra, de moléculas de agua. Había presencia también de iones metálicos, pero más adelante se vio que los iones metálicos, digamos que no incidían, digamos, tanto en pérdidas, pero sin embargo, la presencia de moléculas de aire
y moléculas de agua, entonces sí incidían en pérdida, ¿no? Vamos a ver más adelante un grafiquito, pues, justamente cuando se habla de, ¿no? ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es, por ejemplo, atenuación, ¿de acuerdo? Y esta es longitud de onda, ¿de acuerdo? En valores de nanómetros, ¿no? Entonces, ¿qué ven ustedes aquí? Que aquí hay alta pérdida, ¿no? Alta pérdida. Aquí aquí también, entonces aquí hay presencia de moléculas de agua. Aquí hay presencia de moléculas de H2O, ¿no? Presencia de moléculas de agua, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, más o menos es por 1400, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos 1300. Y por aquí, de repente, 1500. Ya, incluso esto de aquí, podríamos decir que no es así exactamente, ¿no? O sea, aquí en esta parte, ¿no? En realidad, si queremos dibujarlo como debe ser, ¿no? Entonces podemos hacer así, ¿no? Va por acá sí, en 1300 comienza a bajar, en 1400 aumenta, en 1500 baja un poquito, y llega a 1600 y ¡plum! Se dispara otra vez. O sea, por aquí más o menos estamos este es 1500, ¿no? 500 y esta parte ya es 1600, 1625 para ser más exacto. Y ya más de 1625 ya se dispara la atenuación. ¿De acuerdo? Entonces, a esto le llamamos presencia de moléculas de agua. Por ejemplo, las primeras fibras no se podían utilizar para 1400. Entonces, por eso se definieron dos fibras. Una fibra multimodo, ¿no? Y una fibra monomodo. ¿De acuerdo? De acuerdo en qué longitud de onda yo lo utilizaba y también cómo las ondas se propagaban. Varios caminos, multimodo, un solo camino, monomodo. ¿Estamos? Esa era la idea, ¿no? Muy bien. En el año 1970, miren, la empresa Corning Glass World comienza a fabricar las primeras fibras de vidrio, pero tenían ese gran problema de que en su proceso de fabricación sus pérdidas eran altas, pues miren, imagínense 20 dB por kilómetro. Esa era la pérdida de una fibra. Las fibras actuales tienen pérdidas de 0.15 dB por kilómetro. Miren cómo se ha mejorado, ¿no? Y así, miren, en el año 71 se desarrolla el láser de onda continua, ¿no? En el 72 se fabrica fibras con atenuaciones pues, que ya de 20 dB de pérdidas que tenía por kilómetro se bajó a 4 dB. Corning, miren, fabrica ya su fibra de 2 dB por kilómetro, y así NT y Fujikura, una fibra de 0.47 dB en 1300, muy próximo, dice el límite debido a factores intrínsecos. El factor Rayleigh, miren, es un factor importantísimo, o sea, podríamos decir que la fibra básicamente sufre dos fenómenos físicos, el fenómeno de Rayleigh y el otro es el fenómeno de Fresnel, ¿de acuerdo? El fenómeno de Rayleigh. Fenómenos, miren, muy importantes porque tienen que ver con la dispersión y las pérdidas, ¿de acuerdo? El fenómeno de Rayleigh no es otra cosa que la luz, cuando encuentra, pues, en distancia, cuando la fibra, digamos, va creciendo en distancia, ¿qué es lo que pasa? Esa fibra tiene una estructura molecular heterogénea, ¿de acuerdo? Entonces, el haz de luz, cuando pasa por una estructura molecular heterogénea, se difunde, o sea, se desvía y se va perdiendo la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, a más distancia, la luz se va perdiendo. Y si son miles de haces de luz, como la fibra multimodo, más va a sufrir por la distancia, debido al fenómeno de Rayleigh. Entonces, el fenómeno de Rayleigh produce pérdida. Pero más crítico aún es el Fresnel, como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los espacios de aire. Por ejemplo, en el acoplamiento de dos fibras a través de un acoplador. Ahí no solamente ya hay pérdidas, como es Rayleigh, sino que también hay reflejo de la potencia que debería avanzar o propagarse, regresa hacia atrás. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce como ORL y IL. Pérdida por inserción y el otro es pérdida por reflexión óptica. Entonces, eso es lo que produce Fresnel. ¿De acuerdo?
dos fenómenos físicos importantes que se toman en consideración cuando, por ejemplo, se utiliza un OTDR. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Bueno, el MIC, miren, que no era su campo la fibra, pero como es un instituto técnico de electrónica, o desarrolla proyectos de electrónica, ¿no? Fabrica una fibra de baja pérdida, 0.2 dB por kilómetro, ¿no? Experimentos prácticos en Canadá, realizados por Bell Norton, ¿no? En el año 79, miren, ya había una fibra de 12.12 dB por kilómetro, pero ya tenía que ser una fibra monomodo, ¿no? Ya no esta fibra que es una fibra a 1300, sino una fibra monomodo que opere a 1550 nanómetros. ¿De acuerdo? En el año 85 se implementa el primer sistema WDM. Primero había una transmisión de una longitud de onda. ¿De acuerdo? La longitud de onda está llevando información. Pero alguien dice, ¿por qué en la fibra no podemos mandar más de una longitud de onda? Entonces, veamos a ver si se puede multiplexar la división de longitud de onda. Y efectivamente aparece un multiplexor para llevar dos longitudes de onda distintas. WDM es cuando llevamos dos longitudes distintas de onda, ¿no? De longitud de onda. ¿De acuerdo? En el año 98, los sistemas ópticos, redes ópticas pueden transmitir ya hasta 3.2 terabits por segundo, que equivalen pues a 90.000 volúmenes de una enciclopedia, ¿no? Y así, miren, se sigue el desarrollo, ¿de acuerdo? En el Perú también, digamos, ha habido avances también, ¿no? En el año 2010, en marzo, se crea la Comisión Multinacional, el Plan Nacional de Desarrollo de Banda Ancha en el Perú. Luego, en el 2011, ya se oficializa el plan, se hace una ley, la ley 29-904, se reglamenta, y ya en el año 2013, en diciembre, se hace la concesión, ¿no? Y gana el proyecto para implementar la red dorsal nacional de fibra óptica, la empresa española, mexicana, podríamos decir, ¿no? Azteca Comunicaciones, ¿de acuerdo? Y en el año 2015 se hace la concesión ya de los proyectos regionales, ¿no? Es así como este proyecto, ¿no? Tenía un alcance nacional, por eso es una red dorsal de fibra óptica. Primero, implementado para las principales ciudades, y en una segunda fase para las ciudades ya locales, ¿no? Entonces, esa red dorsal, miren, no solamente era solamente fibra, claro, la mayoría de los segmentos era fibra, pero había localidades de repente donde la fibra no podía llegar, era un poco costoso, inaccesible, entonces se tuvo que implementar para ese caso pues, redes de acceso inalámbrica, ¿no? Con sistema de microondas. ¿De acuerdo? Entonces, es todo un proyecto interesante el que se ha implementado, ¿no? En la cual están involucrados, pues, equipos, ¿no? Desde nodos de agregación, nodos de distribución, nodos de conexión. ¿De acuerdo? O sea, hay una jerarquía de equipamientos, ¿no? Es una red de alta velocidad que puede transportar velocidades hasta de 100 gigabits por segundo. Donde, de hecho, que utiliza tecnología, pues, DWDM, multiplexación por división de longitud de onda, ¿no? El proyecto consistía pues en la implementación de 13.400 kilómetros aproximadamente, ¿no? Para conectar 22 capitales y 180 provincias capitales, ¿no? Con una inversión de 276 millones, que lo ganó el consorcio Azteca Tendai en el año 2013, y en el marzo de 2015 acabó, digamos, el primer tendido, ¿no? Y el despliegue ya ha finalizado el año 2016. ¿De acuerdo? Ese es el proyecto, ¿no? Hay un proyecto que se ha desarrollado también en el año 2016-2017, que es el proyecto Marea, ¿no? Que consiste, pues, en la implementación de un cable submarino, ¿no? Que va desde las costas de Virginia hacia Bilbao, España, ¿de acuerdo? Más o menos un tramo de 6.600 kilómetros de fibra de cable submarino, ¿no? Financiado por las empresas Microsoft y Facebook, ¿de acuerdo? Cuya
cuyo objetivo era llevar pues una velocidad de 160 terabits por segundo, que eso más o menos equivale a llevar pues unas 36.000 películas en formato Blu-ray por segundo, ¿de acuerdo? Este segmento de fibra se implementó pues con cable submarino en el océano Atlántico, ¿de acuerdo? Otra característica que tenía esta red es que la fibra iba a 2 kilómetros de la costa y luego entraba al mar hasta una profundidad más o menos de 5.000 a 5.500 metros, ¿de acuerdo? En la cual se utilizaron amplificadores cada 40 o 60 kilómetros. Nosotros sabemos que se pueden fabricar carretes de 20 kilómetros. Cuando es cable submarino, a diferencia de cuando yo instalo fibra, digamos, terrestre en una ciudad, los carretes máximos que se pueden mover, digamos, en la ciudad, en una zona urbana, son carretes que pueden llegar hasta 6 kilómetros actualmente, por ejemplo. Claro que lo más común es 3, 4, 5, ¿no? Más comercial, porque por el tamaño de mover el carrete, ¿de acuerdo? Pero ya cuando es cable submarino, los carretes, como ahí van barqueros, los que van instalando, que son barcos especiales, la fibra submarina, entonces ahí, digamos que sí se pueden fabricar fibras más grandes, ¿de acuerdo? Porque se puede transportar, que puede ser de 20, de 30 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero aún así, estamos viendo que son 6.600 kilómetros, entonces también se utilizan empalmes, ¿no? Si son carretes de 20, tengo que hacer 2 empalmes para llegar a 40 o para llegar a 60, ¿no? ¿De acuerdo? Pero cada 60 kilómetros o 40 ya se utilizan amplificadores, que ya es un elemento pasivo. ¿Estamos? Ya ha entrado en funcionamiento el año 2017, ¿de acuerdo? Y contrataron a la empresa Telxius Telefónica para su ejecución. ¿De acuerdo? O sea, si bien es cierto, Azteca ganó la concesión, sin embargo, la que hizo la instalación de este cable submarino y todos sus componentes fue Telxius, ¿no? Que es parte de Telefónica, ¿no? Y bueno, en el año 2017, en octubre, se ha entregado pues el proyecto. También indicar, por ejemplo, ¿no? Que existen a nivel mundial anillos ópticos, ¿no? De cable submarino implementado, ¿de acuerdo? Podemos decir que hay cientos, podríamos decir unos cientos de anillos ópticos a nivel mundial, ¿no? Pero a nosotros nos interesa América, ¿cierto? América. Y cómo con anillos ópticos de América del Sur nos conectamos pues a Europa o a Estados Unidos, los países centrales o Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿todo de dónde parte? De estos anillos ópticos, en Lurín, ¿de acuerdo? En Lurín, ahí es donde, digamos, deben converger todas las fibras ópticas que quieran llevarse hacia Europa o quieran llevarse hacia Estados Unidos o Centroamérica, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los anillos ópticos importantes que involucran a muchos países es el Sudamérica, conocido como SAN 1, ¿de acuerdo? Como SAN 1, en la cual ahí justamente Telefónica es la que está involucrada. Pues acuérdense que Telxius forma parte de Telefónica, entonces ahí es como Telefónica lleva su cable, ¿de acuerdo? Y nos conecta pues a Telefónica Mundial, ¿no? Que está en España, ¿de acuerdo? Y también a Miami, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Para, digamos, ahí, lo que pasa que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ser una empresa y quisiéramos proveer este, comunicaciones, internet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por cable, ¿no? Eh, no podemos ser clientes de Telefónica, ¿de acuerdo? Pero eso significaría que Telefónica, que da el servicio, nosotros no vamos a hacer competencia para ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es no colgarse pues en Telefónica, ¿no? Sino, digamos, de repente en otros proveedores, o sea, nos vamos desde Lurín por este SAN, pero cuando llegamos ya hasta por ejemplo, en este caso a Centroamérica o más allá en México o Estados Unidos, ya nos colgamos en otro anillo ya, que nos permita pues, digamos, poder tener precios competitivos de alguna manera, ¿de acuerdo?
Entonces, el Sudamérica 1 o SAN 1, más o menos es de 25.000 kilómetros, y el propietario es Telxius, Telefónica. Y como pueden ver, podemos decir que parte de Arica, Chile, ¿no? Por aquí, y va ingresando, ¿no? ¿No? Va ingresando, por ejemplo, en la frontera con Bolivia, y acá está Lurín, Perú, llega a Ecuador, Guatemala, incluso llega hasta Cuba, ¿no? O sea, el Mar Caribe, y de ahí entra por Brasil, podemos ver aquí, y hasta Argentina. Entonces, ese es el anillo óptico. ¿De acuerdo? Es, podríamos decir, una red dorsal, ¿no? De cable submarino, y en algunos casos de cable terrestre. No necesariamente todo es cable submarino. Hay partes que pueden ser cables terrestres. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el SAN 1, ¿no? Hay otro como el Pan América, ¿no? Que es, digamos, de unos años antes, ¿no? El Pan América, por ejemplo, es un anillo más pequeño, ¿no? Y parece que no fuera un anillo, ¿no? Porque no se cierra, ¿no? Bueno, eso es un segmento, podríamos decir, de fibra óptica, ¿no? De 7.225. Ahí ya no hay un propietario, sino son varios ya, ¿no? Hay AT&T, Telefónica, SoftBank, Telecom Italia, Sprint de Estados Unidos, CanTV de Venezuela, Telefónica, y así, Verizon, Entel, o sea, una gran cantidad de propietarios, ¿no? Y como pueden ver, arranca de Chile, llega nuevamente a Lurín, pasa por Ecuador, se va a Centroamérica, y de ahí este segmento, como es de Telefónica, por ahí se va a conectar pues al anillo de Telefónica, por ejemplo, si queremos ir hacia Europa, por ejemplo, ¿no? Y ahí habrá otro anillo de España que me conecta por ejemplo, a Telecom Italia, y así, digamos, se van intersectando, se van conectando todos los anillos, y se hace la comunicación pues, global por cable submarino o fibra óptica. Pueden ustedes revisar, miren esta página web de telsium.com, Marea y Brusa, son dos proyectos, hemos visto de manera un poco sintetizada este proyecto, ¿no? El proyecto Marea, y como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Este es el segmento de 6.600 kilómetros más o menos, el proyecto Marea, que está con Celestito, que me lleva desde Virginia a Bilbao, España, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo también, de alguna manera, dependiendo de en qué anillo yo esté conectado, por ejemplo, con este anillo de aquí, yo puedo, digamos, conectarme aquí y poder ir hacia acá, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera poner una empresa aquí en Brasil, por ejemplo, en San Pablo, en Santos, entonces a él le convendría, por ejemplo, conectarse a este anillo y llevar, por ejemplo, comunicaciones al continente aquí, ¿no? O sea, tener comunicación del continente hacia Brasil. Y así, ¿no? Por ejemplo, este mismo anillo de aquí se conecta con este, ¿ve? Y ya estamos conectados a este anillo de aquí, que me lleva hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿No? A otras ciudades de Estados Unidos. Y así, de acuerdo, por ejemplo, todo este anillo de aquí, ese es el anillo que ya involucra casi toda América del Sur y gran parte de América Central, por ejemplo, ¿no? Ahí está el anillo, como hemos dicho, el SAN 1 o el PANASAM. ¿Estamos? Cuando hablamos de un sistema de comunicaciones ópticas, como pueden ver ustedes en el gráfico, ¿de acuerdo? Básicamente, un sistema general es un transmisor, un receptor y el medio que los une, ¿cierto? ¿Estamos? Y en el caso que se requiera un regenerador. Entonces, un transmisor óptico, aún todavía la señal que, digamos, quiere transmitir el transmisor, la señal aún es eléctrica, ¿no? La voz, los datos, por ejemplo. Entonces hay un circuito conductor. Y esa información, digamos, se le da fuerza con la luz. También lo podemos modular, ¿no? O sea, modulamos, digamos, la señal eléctrica codificada y le damos fuerza con la luz, potencia. Entonces, aquí sale luz. Entonces, sabemos que la luz que sale ya por el medio en sí, que en este caso es el cordón, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un cordón, ¿no? Un cordón o un patchcord,
como se le llama también, es un cordón, ¿no? Un cordón óptico, ¿estamos? Ese cordón óptico tiene un conector. Cuando hablamos de cordón óptico, quiere decir que es de 2 hilos, ¿no? Y tiene aquí dos conectores. Estamos dos conectores, ¿no? Pueden ser conectores, por ejemplo, SC, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, este es un cordón, o sea, siempre es de 2 hilos, lo que se conoce como un patchcord, 2 hilos. ¿Estamos? O sea, un hilo para transmitir y el otro es para, y este de aquí es para recibir, ¿no? O sea, transmitir y recibir. Estamos 2 hilos. ¿Estamos? Entonces, ese cordón, como ustedes pueden ver, tiene que acoplarse. Entonces, este es un acoplador en sí, un acoplador. A ese acoplador, entonces aquí en la bandeja habrá pues un conector. O sea, si tenemos aquí el acoplador, entonces por aquí llega la fibra con su conector y por este lado llega el cordón con su conector. Entonces tienen que haber pues 2 acopladores, ¿cierto? Para que sea la conexión, ¿no? Entonces esta es la fibra óptica, ¿de acuerdo? Un hilo y este es el otro hilo. Entonces, así es como se hace la conexión. O sea, hay que acoplar la luz. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene el acoplamiento, porque es uno de los elementos críticos, ¿de acuerdo? Cuando se acopla la luz entre la fibra y el cordón que me conecta al equipo, ¿de acuerdo? Pero sabemos que la fibra que viene por aquí, la fibra que viene por acá, que puede ser pues una fibra LAN, una fibra WAN, entonces tiene una cierta distancia, entonces esa fibra tiene que empalmarse aquí, se empalma aquí. Entonces, normalmente, este elemento que tiene un conector y se empalma en el otro extremo, entonces a ese se le llama piltei. Piltei. ¿De acuerdo? Los piltei vienen de 1 metro, ¿no? De 2 metros, de 1.5, o sea, son cortos únicamente. ¿Estamos? El piltei es de 1 hilo. Entonces, tengo el acoplador, es un elemento de pérdida y reflexión. Tengo el empalme, ¿no? El empalme aquí, que es un elemento de pérdida, pero de pérdida, si es un empalme por fusión, es una pérdida pequeña. Entonces tengo la fibra en el otro lado del acoplador. Si es que digamos aquí la distancia es corta, ¿desde qué distancia utilizamos regenerador? Ya vamos a ver más adelante de que no se utilizan regeneradores hasta 500 kilómetros, 600 kilómetros. Eso es la actualidad. Incluso ha aumentado hasta 750 kilómetros. ¿De acuerdo? Pero sí, cada 80 kilómetros o 100 kilómetros yo puedo utilizar amplificadores, que ya también es un equipo activo. ¿Estamos? Esa es la idea, ¿no? Entonces, si utilizamos un regenerador, porque nuestra distancia, por ejemplo, es 1000 kilómetros, entonces ponemos en el en medio al regenerador, que es un equipo activo. Internamente procesa, el procesamiento es eléctrico, pero recibe señal óptica. ¿Estamos? Los regeneradores, vamos a ver que se clasifican. Este podría ser un regenerador 3R, por ejemplo, ¿no? Que reamplifica, retemporiza y reconstruye la señal. ¿Estamos? Igual por el otro camino, puede suceder también que no se hizo un buen diseño y la señal, digamos, llega muy débil. Entonces hay que utilizar aquí un amplificador. Puede suceder lo contrario también, que la señal sea muy, muy fuerte, entonces ya utilizo un atenuador. El atenuador, a diferencia de un amplificador, el atenuador es un dispositivo pasivo y tiene pérdidas, ¿no? En cambio, el amplificador es un elemento activo, ¿de acuerdo? Puede ser un EFA, puede ser un amplificador semiconductor, puede ser un amplificador Raman. Entonces, el amplificador, al contrario de un atenuador, tiene más bien ganancia, ¿no? El amplificador, pero tiene dos características negativas, ¿no? Que agrega dispersión y dependiendo del amplificador, agrega ruido. ¿Estamos? En este lado de aquí vamos a tener el receptor óptico, donde va a estar construido pues, de un fotodetector, ¿de acuerdo? Y ya internamente, ya el fotodetector genera electrones. Entonces, tengo un amplificador, a veces también puedo poner acá previamente un filtro, ¿de acuerdo? Eléctrico. Antes del fotodetector también puedo poner un filtro, pero óptico,
va a depender del tipo de fotodetector. Los fotodetectores PIN en algunos casos requieren aquí amplificador, ¿no? Los APD no lo requieren, ¿de acuerdo? Y ya tengo la señal eléctrica. Entonces, este es, miren, un sistema de comunicaciones ópticas.